La historia poco conocida del rey Salomón revela una faceta intrigante de esta historia. La Biblia, un libro completo e imparcial, no nos ahorra las imperfecciones de nuestros héroes de la fe. Cuando pensamos en reyes bíblicos recordados con cariño, Salomón es un nombre que nos viene inmediatamente a la mente. Salomón siempre será recordado como el rey que amaba profundamente a Dios. Ofreció 1000 holocaustos como prueba de su devoción y, en un acto de humildad, pidió sabiduría. Su entendimiento fuera de lo común brilló con luz propia y propició una era de paz, poniendo fin a las guerras, como se relata en 1 Reyes, capítulo 3, versículos 3 a 14. Salomón, un rey que declaró su amor al Señor siguiendo diligentemente las instrucciones de su padre. El célebre David, no escatimó esfuerzos para honrar a Dios. Ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos, mostrando así su inquebrantable compromiso con la fe. Un día, en un acto de devoción, Salomón decidió subir al lugar más importante, el altar de Gabaón, para ofrecer 1000 holocaustos al Señor. Cuando caía la noche y el fuego ardía, ocurrió algo extraordinario. El Señor Dios se apareció a Salomón en sueños, dándole una oportunidad única. «Pide lo que quieras y te lo daré», le dijo el Señor. Salomón respondió humildemente confirmando la gran expectativa que Dios tenía de su padre David. Destacó la justicia y rectitud de corazón de David, y cómo Dios seguía bendiciéndole. Ante esta oferta divina, Salomón se preparó para hacer una petición que daría forma a su reinado y a su historia para siempre. Cuando Salomón reflexionó sobre la espera del Señor para concederle el trono de su padre David, sintió una profunda gratitud. Se dio cuenta de la grandeza de la responsabilidad que estaba a punto de asumir. Con humildad, superó sus propias limitaciones y su juventud ante el reto que tenía por delante. Salomón, de pie ante el Señor, comentó: «Solo soy un niño pequeño y no sé cómo actuar. Estoy en medio de tu pueblo, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni numerar». Anhelaba sabiduría y discernimiento para gobernar con justicia y acierto al pueblo que Dios había elegido. Salomón, con humildad y sinceridad, pidió al Señor sabiduría y discernimiento, más que riquezas, larga vida o el fin de sus enemigos. Anhelaba la capacidad de administrar justicia con rectitud y entendimiento. El Señor, al oír la sabiduría de Salomón al pedir tal don, le concedió prontamente un corazón sabio y perspicaz. Dios prometió que Salomón sería único en su sabiduría, sin igual en toda la historia. Conocimiento. Proverbios capítulo 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es el entendimiento. Eclesiastés capítulo 3 versículos 1 y 11. Todo tiene su tiempo señalado y hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Él ha hecho todo correctamente en su tiempo. También para la eternidad en el corazón del hombre sin que él pueda descubrir las obras que Dios ha hecho desde él. Principio hasta el final. Salomón era un hombre de sabiduría que era fácil de ignorar y fácil de amar, por lo que muchas personas venían de lejos y de cerca para buscar la sabiduría que fluía de sus labios. La reina de Saba no solo oyó hablar de su sabiduría y riqueza, sino que también quiso comprobar por sí misma la verdad que se escondía tras estas historias. Llegó con un impresionante séquito de camellos cargados de especias, oro y piedras preciosas. Decidida a poner a prueba la sabiduría de Salomón, la reina de Saba le preparó preguntas difíciles. Al encontrarse con Salomón, la reina de Saba le presentó sus preguntas, ansiosa por ver cómo respondía el rey. La reputación de Salomón como el hombre más sabio del mundo la intrigaba, y estaba decidida a averiguar si era merecida. Salomón no solo respondió con maestría a todas las preguntas planteadas por la reina de Saba, sino que la impresionó profundamente con su sabiduría. La reina fue testigo de la grandeza del palacio de Salomón, de su magnífica mesa, de la distinguida posición de sus funcionarios y de la dedicación al detalle en todos los aspectos de su reinado. Todo, desde los sirvientes que lo atendían hasta sus vestiduras reales, los coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, dejó a la reina de Saba maravillada. No pudo evitar admitir que las noticias que había oído en su país sobre Salomón eran ciertas, aunque hasta entonces lo había dudado. Quedó impresionada por lo que vio, eligió y experimentó en su visita a Jerusalén. La reina de Saba se enteró de la inmensa sabiduría y riqueza de Salomón, que superaba con creces todo lo que ella había oído jamás. Al elogiar a Salomón, la reina subrayó lo verdaderamente bendecidos que estaban su pueblo y sus funcionarios por tener un rey tan sabio y próspero. Reconoció que la posición de Salomón en el trono de Israel era un reflejo del amor eterno del Señor por Israel. En señal de aprecio y respeto, la reina de Saba obsequió a Salomón con preciosos tesoros, entre ellos una gran cantidad de oro, especias exóticas y piedras preciosas. Su generosidad fue una demostración de gratitud y admiración por el rey y su reino, y su visita dejó una impresión de rigor en la historia.
Tras la impresionante visita de la reina de Saba, Salomón siguió demostrando su magnificencia como rey de Israel. Barcos procedentes de Tarsis trajeron abundantes cargamentos de oro de Ofir, una riqueza que contribuyó a engrosar las mariposas del reino. Además, Salomón utilizó la madera de Magi para diversos fines, desde la construcción de soportes para el templo del Señor hasta la ornamentación del palacio real. También utilizó esta madera para crear hermosas arpas y laúdes, que tocarían los talentosos músicos de su corte. Nunca antes se había visto tanta madera de Amorim importada, lo que subraya la grandeza de Salomón. El rey, siempre generoso, cumplió todos los deseos y peticiones de la reina de Saba, además de lo que ya le había regalado como obsequio de su realeza. Tras su increíble visita, la reina de Saba se marchó con su séquito, impresionada por la magnificencia de Salomón y de su reino. La riqueza de Salomón era realmente notable. Cada año, el oro que afluía a sus arcas ascendía a 666 talentos, sin contar los ingresos procedentes del comercio con los mercaderes y los impuestos de los reinos árabes y los gobernantes de los territorios vecinos. La grandeza del rey también se refleja en su colección de escudos. Salomón recomendó la fabricación de 200 grandes escudos de oro martillado, cada uno de los cuales contenía la impresionante cantidad de 600 talentos de oro. Además, mandó crear 300 pequeños escudos de oro martillado, cada uno de los cuales contenía 3 kilogramos de oro. Estos escudos se pagaron en el palacio del bosque del Líbano, añadiendo un toque de esplendor al lugar. Otra pieza notable fue el gran trono de Salomón, que era una verdadera obra maestra. El lujoso trono estaba completamente cubierto de marfil y adornado con oro fino. La riqueza y el refinamiento de Salomón no tenían rival, lo que le convirtió en una figura prestada en su época. Aunque a menudo se recuerda la sabiduría de Salomón, su vida también está marcada por elecciones y decisiones que no se ajustaban a la justicia divina. Una de estas elecciones que sorprende es su impresionante número de relaciones matrimoniales. El rey Salomón, conocido por su excepcional comprensión, sorprendió a todos casándose con 700 esposas reales y manteniendo 300 concubinas. Entre estas mujeres había extranjeras de diversas naciones, como las hijas del faraón, moabitas, amonitas, sidonios e hititas. El Señor había anunciado a los israelitas que, evidentemente, no debían unirse en matrimonio con mujeres de tales naciones, pues ello les conduciría sin duda al placer de dioses extranjeros. A pesar de esta traición divina, Salomón no solo se casó con estas mujeres, sino que se aferró a ellas con amor. Este comportamiento plantea preguntas intrigantes sobre las elecciones del rey y el impacto que esto tuvo en su reinado y en animar a Dios. Las esposas extranjeras de Salomón ejercieron una influencia significativa sobre él, llevándole a apartar su corazón de la inspiración al Señor, su Dios. La devoción que Salomón tuvo una vez, revelada en la de su padre David, se disipó gradualmente cuando empezó a seguir a otros dioses. Astorot, la diosa de los sidonios, y Moloc, el detestable dios de los amonitas, se convirtieron en los objetos de estímulo de Salomón. Esta desviación de su fe inicial le llevó a practicar lo que se consideraba malo a los ojos del Señor. El corazón de Salomón ya no estaba totalmente entregado al Dios de Israel, como lo había estado el de su padre, David. Para sorpresa de muchos, Salomón llegó a construir lugares de espíritu para Quemos, una deidad abominable de Moab, y para Moloc, el detestable dios de los amonitas. Estas acciones reflejan un periodo en el que la fe y la devoción de Salomón fueron puestas a prueba, y se alejó de los caminos del Señor hacia extrañas cavilaciones. La desobediencia de Salomón a los mandamientos del Señor no pasó desapercibida. El rey, acompañando a sus esposas extranjeras, no solo toleró, sino que participó en las prácticas de viajar a dioses extraños que quemaban incienso y ofrecían sacrificios. Este comportamiento provocó la ira del Señor. El Señor se apareció a Salomón en 2 gracias y le dio instrucciones claras de no seguir a otros dioses. Sin embargo, Salomón se desvió del camino de la aprobación. Ante esta desobediencia, el Señor comunicó a Salomón las consecuencias de sus actos. Declaró que, a causa de este comportamiento, el reino sería arrebatado de las manos de Salomón y entregado a uno de sus siervos. El destino del reino de Israel estaba en juego, y la desobediencia del rey Salomón tenía graves repercusiones. Sin embargo, a pesar de la ira del Señor por las acciones de Salomón, decidió no tomar medidas drásticas en vida de Salomón, porque el Señor tenía una razón especial para ello, su promesa a David. Por amor a su siervo David y a la ciudad de Jerusalén, que él había elegido, Dios no destruiría completamente el reino de Salomón. En cambio, le dejaría una tribu, como recordatorio de las promesas hechas a David. Pero incluso mientras esta gracia continuaba para Salomón, las consecuencias de sus acciones imprudentes comenzaron a revelarse.
La lujuria, la debilidad y la falta de disciplina en sus relaciones con las mujeres le alejaron de Dios, y empezó a perder el control sobre lo que había construido. Mientras Salomón se enfrentaba a las consecuencias de sus decisiones, una figura llamada Jeroboam empezó a surgir entre los bastidores de la historia de Israel. Jeroboam estaba destinado a desempeñar un papel clave en el futuro del reino. Por el bien de Jerusalén, la ciudad que eligió, no lo haré en vida de Salomón. En su lugar, le daré una tribu, pero las otras 10 tribus te serán dadas a ti. El Señor eligió a Jeroboam para ser el futuro líder de Israel, una tarea de gran responsabilidad. En este momento crucial, el profeta le dio a Jeroboam una representación simbólica de la división que estaba por venir, rasgando su manto en 12 pedazos y dándole a Jeroboam 10 de ellos. Era un mensaje claro de que Dios estaba preparando a Jeroboam para dirigir a las 10 tribus que se separarían de Salomón. Las promesas hechas a David estaban destinadas a cumplirse, pero el destino de Israel estaba a punto de dar un giro incierto y correspondido. Jeroboam se enfrentaba a un futuro que exigía sabiduría, liderazgo y fidelidad a Dios, ya que se convertiría en una figura central en los acontecimientos que darían forma al destino de Israel. Dios reafirmó su compromiso con David, garantizando que quedaría una tribu leal descendiente de Salomón. Esta tribu serviría de lámpara ante Dios en Jerusalén, la ciudad santa elegida por él. El Señor se comprometía a mantener una presencia continua en la ciudad que llevaba su nombre. Sin embargo, Dios no ahorró críticas a Salomón por su infidelidad y desobediencia. El rey se había apartado de los caminos del Señor siguiendo a otros dioses, entre ellos Moloc, el dios de los amonitas. No había guardado los decretos y las leyes como había hecho su padre, David. A pesar de ello, Dios no eliminaría todo el reino de Salomón durante su vida, honrando el pacto que se había hecho con David. A Jeroboam se le daba un reino dividido, una parte importante de Israel, y Dios le ofrecía esta oportunidad con la condición de que gobernara en justicia y obediencia. Este giro en la historia tuvo profundas implicaciones para el futuro de Israel. Salomón, un rey amado, se enfrentaba ahora a la perspectiva de ver su reino dividido, mientras que Jeroboam, un siervo dedicado y prometedor, estaba a punto de asumir un papel de liderazgo. Las consecuencias de estos acontecimientos marcarían el destino de las tribus de Israel y su relación con Dios. Como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y construiré un pacto tan estricto como el que construí para David. Y te daré Israel a ti y humillaré a los descendientes de David por ello. Pero no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto al rey de Isaac, donde fue descubierto hasta la muerte de Salomón. Salomón, que una vez había sido el amado líder de las 12 tribus de Israel, solo le quedó una tribu como legado. Nos enseña que incluso el héroe más célebre. Oramos. Señor, gracias por ser el rey amoroso sobre mi vida. Te doy gracias por las lecciones de la vida de Salomón. Y como los principios han aumentado mi comprensión de vivir para complacerte, terminaré de una manera gloriosa. Y concluiré mi viaje con propósito para alabanza de tu nombre. En nombre de Jesús, amén. Buscas prosperidad y realización en todas las áreas de tu vida. Quiero aprender cómo la fe y la sabiduría bíblica pueden transformar tu relación con el dinero y conducirte a una vida más próspera. En el libro Prosperidad con Dios, encontrarás una guía inspiradora y práctica para recorrer un camino de verdadera riqueza. Descubrir cómo fortalecer tu fe en Dios y ponerla en acción para alcanzar la satisfacción, el éxito financiero y una vida abundante.